Bienvenidos a este nuevo proyecto al que llamé un podcast. Va a ser una serie de charlas con muchas personas muy interesantes de la universidad. En este caso, la primera temporada va a tratar sobre personas universitarios que son con las personas con las que tengo contacto. Espero les interese mucho. Vamos a hablar de sus métodos de estudio, las cosas que hacen. Traté de conseguir a personas muy interesantes, al menos desde mi perspectiva, que espero que también les parezca muy interesantes a ustedes. Y vamos a hablar de bastantitas cosas: matemáticas, química, biología, tecnología, ingeniería, física, mecánica cuántica, relatividad general. O sea, van a haber muchos temas, muchas personas de mi carrera, y vamos a tratar de compartir ideas y compartírselas a ustedes también. Espero que les guste este proyecto y los voy a dejar con el primer episodio que estoy editando en este mismo momento. Me parece muy interesante y espero que les guste. Pues bienvenidos al primer episodio. En este episodio tenemos a una persona muy especial, un amigo mío de la facultad, y Juan Silva. ¿Qué tal, men? ¿Cómo estás? Bastante bien, realmente con algo de frío, pero bastante bien, sí. Oye, ¿qué te pareció venir acá, men? Me hubiera gustado ver tu reacción al ver que el taxi se metía al monte. Bueno, pues para empezar ya vengo del tercer mundo, así que es parte normal, mi día a día. Sí. Y luego, como está lloviendo ahorita en Monterrey, pues prácticamente se metió al lodo, men. O sea, Sí, veníamos y me hubiera gustado ver tu reacción al ver que el taxi se metía al monte profundo. pero regreso a un caballo, así que Sí, preferí las llantas, sí. nada que no hayas visto en Torreón. En mi natal En Torreón, Torreón. así es. Pero bueno, he visto todo menos agua, así que Todo menos agua. todo menos agua. Muy bien. Pues vamos a hacer que esto sea como una charla, ¿no? Tú me puedes preguntar, yo te puedo preguntar. Ok, charlemos. Primeramente, ¿qué dirías que haces, men? ¿Qué estudias? Imaginemos que no te conozco, men. ¿Qué Ah, dirías que haces? en el supuesto donde no me conoces. En, Ok, en el supuesto donde no te conozco, no sé nada de puedo ti. mentir, puedo mentir. No, mira, pues actualmente pues me dedico a la física. Soy estudiante de física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la FUSUFUM. Desde el 2019 estoy ahí en la facultad. Actualmente estoy, bueno, ya terminé el séptimo semestre de la carrera. Voy a entrar al octavo y pues cada día más licenciado. Eso es realmente pues motivado. En efecto. No se siente muy diferente, la verdad, ya cuando eres licenciado, pero cada día más licenciado. Cada día más Fíjate, una de licenciado. las razones por las que te invité, me parece interesante que pues, la gente escuche, es tu relación con las matemáticas en la física. Ah, Que sin duda es una cualidad, escuchas Juan y es una cualidad con la que tú podrías ser representado. es verdad. Entonces, ¿cuál es tu relación entre matemáticas y física, man? ¿Cómo la Ah, expresarías? bueno, creo que es la relación más romántica que he tenido, la verdad. La física y las matemáticas, porque aparte de ser físico, pues me dedico a las matemáticas, bueno, uno como estudiante, al menos en el plan de estudios, pues las lleva obligatoriamente durante su desarrollo, pero yo especialmente le agarré cariño y amor especial a las mates, ¿no? En la carrera, más o menos a finales del 2019, me fui interesando en muchos temas que van un poquito más allá de lo que se ve en el plan de estudios. En el curso realmente no lo vi. Me empecé a interesar en integrales un poquito feas, ¿no? Este concepto del cálculo integral, de representar ciertos resultados que me parecían, al menos hasta finales de 2019, un poquito muy, muy extraño. Todo lo referente a pi. Pi es realmente mi relación más íntima con las matemáticas y entender todos los procesos que implican a pi, pues me ha llevado a comprender a las matemáticas. Así que diría que esa es mi relación con las matemáticas. Una relación íntima, romántica y bastante interesante. Sí, fíjate. De hecho, es interesante el hecho de que mi relación con las matemáticas y la física, pues tú sabes, estudiantes que somos más matemáticos que físicos. Es verdad. Y se vendría una pregunta interesante. Yo tengo mi respuesta, ahorita te la puedo platicar. ¿Por qué no te cambiaste de carrera, man? Esa es una muy buena pregunta y realmente me la han hecho muchas veces en la carrera.
chicos de semestres más bajos, de semestres más bajos, de mis propios semestres, me preguntan, ¿por qué no matemáticas, Juan? ¿Qué haces aquí? Se ve que te gusta mucho lo que haces. Y a veces mi respuesta más simple es que los físicos necesitan de buenas matemáticas, de buenos matemáticos para empezar. Así que, ¿por qué no ser un físico matemático? Siento yo que es, por así decirlo, combinar dos de mis vocaciones más importantes que tengo. Sí. Ser la de físico y la de matemático. O sea, no me veo siendo uno sin el otro. Esa es la realidad. Del por qué no te cambiaste. Ujú, Sí, sí, sí. Sí, fíjate, al menos mi interés por las matemáticas nació desde primer semestre. Desde primer semestre ya notaba, no tanto interés, sino que era más bueno en una cosa que en otra. O sea, era más bueno en matemáticas que en física. Y yo sí me iba a cambiar. Porque conocí muchos amigos de la carrera de mi generación que para el siguiente semestre ya eran matemáticos. Este, O nada. o nada, o se salieron. Este, en mi caso, pues fue un profesor que me dio mecánica rotacional en segundo semestre, fue el que me hizo que me quedara ahí en la carrera de física. Mm. Que en ese momento dije, la física, al menos él veía la física de una manera muy teórica, que no fue una física que me enseñaron en primero. En primero me enseñaron una física de formulazo, de usar, mirar problema, ver variables, aplicar fórmula y ya. Ujú. Y se me hacía muy aburrido, porque las matemáticas no son del tanto así. Al menos las primeras podrías decir que sí, pero si les encuentras aplicaciones interesantes, pues no, ¿verdad? Y fue la razón por la que yo no me cambié a matemáticas, Y por ese profesor, prácticamente. hiciste bien, la verdad. Sí, porque al menos, o sea, pudiste ver que la física, al menos que te enseñaban, avanzó y cambió, te introdujeron otros temas y sobre todo por tu cuenta. Es ahí donde cambia el asunto de decir, bueno, creo que es una decisión correcta estar aquí. Me gusta, Sí, a veces no lo entiendo, voy a leer, voy a entenderlo y es donde le encuentras el amor a por así decirlo, a la física, a la carrera. sí, sí, cierto. ¿En qué semestre empezaste a notar que te gustaban más las matemáticas? Yo creo que fue a finales del primer semestre. Y más o menos ahí, bueno, es que realmente el primer semestre para mí fue, ¿cómo decirlo? Fue como una experiencia un poco dura, porque era mi primera vez en una ciudad pues, lejana, soy de Torreón, y Sí, pues tuve que venirme acá a Monterrey. Así que era la primera experiencia donde mediaba mi pues, estar lejos de mi familia, lejos de mi casa, ser lejos, un, lejos de todo, lejos de prácticamente. todo, ser un inexperto, y tener, pues yo creo, la experiencia más mínima, al menos hasta para cocinar una sopa. Así que, Sí, pues, sí, sí. O sea, yo no he sido foráneo, pero viéndolo desde la perspectiva que he visto, la perspectiva de foráneos, no solo eres principiante en la carrera, eres principiante en recorrer la ciudad, en los camiones, en en el estar metro, solo, en el metro. Entonces, es iniciar desde cero todo. sí. Y realmente, pues, ese año 2019 para mí fue de muchos cambios, la verdad. Yo venía, porque antes de ser físico, yo estuve en ingeniería en química y en Torreón. Y pues fue más aproximadamente un semestre más o menos. Tuve que estar allá por necesidad, porque yo originalmente quería ser físico. O sea, desde muy niño yo sabía que quería ser físico, dedicarme a esto de la física y las matemáticas. Pero por necesidad, por no tener recursos suficientes, tuve que quedarme a trabajar un poquito, ayudar a mis papás y para no dejar de estudiar tuve que entrar a ingeniería química. Sí, Fue un semestre de estar allá. Luego me salí el siguiente semestre para estar estudiando, para todo esto de los exámenes de admisión. Y pues sí, o sea, realmente fue de mucho cambio ese año 2019 para mí. Y fue la primera vez que tuve el acercamiento a cosas como el formalismo en las matemáticas, a sí. demostrar. Sí, me imagino que en ingeniería no veas. Nadota. No había nadota. Oye, pero bueno, yo ya lo sé, pero ¿por qué Monterrey? ¿Qué otras opciones tenías en cuenta en ese tiempo? Para ese tiempo, bueno, de hecho es curioso porque mi primera opción, mucho antes de la que voy a mencionar, era venir aquí a San Nicolás. Era mi ¿Ah? primera opción.
Y la había pensado más que nada por la cercanía también. Y porque dije, hay física ya en Monterrey. Pero después por ahí se me cruzaron los cables y entró en el plan otra ciudad, que fue la Ciudad de México. Sería en la UNAM. Nada más que pues no tuve la fortuna de pasar ese examen de admisión. Y, o sea, realmente a este punto de mi vida no me arrepiento de no haber quedado allá o de haberlo intentado en otras veces. Fue más que nada porque aquí pude aprender muchas cosas nuevas. Me di cuenta que reinventándome, buscando, leyendo, investigando, pues podría ser lo mismo que aquí en Monterrey que en la Ciudad de México. Sí. Y yo me acuerdo muy poco, fíjate. Me acuerdo muy poco del examen de la UNAM, pero ¿te acuerdas más o menos de las diferencias de dificultad de exámenes? Tanto del de aquí de la UNL como el de la UNAM. El de la UNAM. Bueno, fíjate que en el de la UNAM era como un surtido rico de materias. Sí, de eso sí me acuerdo. Era un taco campechano de materias. Venía desde español, literatura, Sí, matemáticas, física, bueno, orientado. Química, biología, me parece que historia de México, historia universal. sí. No recuerdo si venía algo de inglés. Bueno, creo que ahí mentiría, la verdad. Yo no me acuerdo que viniera en Ujú. inglés, la verdad. Pero eran 120 preguntas campechanas, o sea, venía de absolutamente de todo. Era como un examen de más de cultura general. Sí. Y a veces eran cosas muy, muy específicas que, pues en tu formación de propio estudiante, pues no las tienes. No, no, no. Ujú. No, y menos para la carrera que vamos, man. O sea, al menos aquí en la UNL sí recuerdo que cada carrera tiene su dificultad en el examen. Como que aquí se llama Creo que es eh, el Exani. Exani, sí, Ujú, ¿verdad? sí, es el Exani de Exani. Ceneval, algo El, así. el Ceneval, Ese sí. examen de Ujú. Ceneval. Y recuerdo que las personas que van para administración, el examen tiene las de cajón, habilidad matemática, habilidad lectora y materias conforme a su carrera. Por Ujú. ejemplo, a nosotros yo me acuerdo que las materias que venían eran matemáticas y Y física. física, sí. Sí, Es- creo que esa fue la diferencia más grande, que aquí era un examen orientado a tu carrera. Pero, pues, o sea, realmente, o sea, ya cuando lo pienso, ya tiempo después me doy cuenta que pues, era cuestión de leer un poquito más, dos, tres cosas extra y sacar ahí, datos curiosos sobre la historia, que realmente eran las cosas que preguntaban, no eran cosas muy específicas. sí, Eran esos huecos que hay en la trama que, que te preguntaban en el examen. Pero sí, el de aquí, el de la uni, era el Exani, el Ceneval. De hecho, era un examen muy parecido al que presenté yo para entrar a la ingeniería. ajá. Creo que era el mismo formato de Exani, nada más que allá me incluían, me parece que química. Ah, Pero ok, en sí sí. era más o menos el Era examen. más o menos lo mismo. Sí. Sí, yo me acuerdo del examen porque yo lo pasé. Aquí si no pasas el examen, tienes que ir a este departamento que está enfrente de rectoría, y recoger porque no pasaste, ¿verdad? Yo sí pasé, pero como quiera fui a recoger lo que saqué. Porque yo me acuerdo que en el examen de física yo saqué una pregunta mal y lo noté. Y sí supe cuál, no me dijeron cuál ahí, pero yo sí supe cuál porque hubo una pregunta que no me sabía y fue la del péndulo. Ah, el pen- Había un péndulo en el examen de física, en la sección de física, que yo me acuerdo que en ese momento se me olvidó cuál era el periodo del péndulo. Oh. No, entonces yo me quedé a la torre. En mi carrera, en mi carrera de preparatoria, yo no vi nada. Había una materia que se llamaba tópicos de física, en donde veían ondas, veían los péndulos. Entonces yo nunca había visto un péndulo desde la secundaria. Mm, Y luego dije, y la pregunta era, calcula el periodo. Imagínate, ajá. ahora que lo sé, pues es súper sencillo, ¿verdad? Me lo pude haber deducido ahí, pero en ese momento ese problema me tronó. En el área de matemáticas no saqué ni una mal, si mal no recuerdo. En habilidad lectora probablemente esa fue en la que... Todas mal. No, no me acuerdo cuántas mal, pero esa sí fue la que Yeah. me fue más bajo de todas, ¿verdad? Mm. Fíjate, tengo aquí una pregunta interesante. Cuando yo te conocí,
A ver, No sé si te acuerdas, me presentó Alejandro, Alecito, que probablemente va a caer aquí uno de estos días. espero que sí. Este, y yo recuerdo que me dijo, mira, él sabe matemáticas. Estábamos en el segundo piso enfrente del laboratorio de electrónica. Y luego yo dije, sabe matemáticas. Lo primero que pensé, no sé si tú te acuerdas, es, a ver, déjame le pregunto si conoce la diferencia entre una variedad riemanniana Sí. y una variedad de otra medida. Ahorita no recuerdo exactamente la pregunta. Ujú. Y me detuvieron mis compañeros de, espérate, está en Espérate, segundo. en segundo. Pregúntale si hace sumar o algo. Sí, sí, sí. Esa fue mi primera interacción contigo cuando te conocí. Ujú. Y yo recuerdo que al menos Alecito me decía, no, le sabe un buen a las matemáticas. Y yo dije, bueno, era en 2019 también. 2019. Y probablemente fue en el mismo año en el que yo expuse, como ya viste, La integral. O la sea, resolución de la integral gaussiana usando que quede en una expresión de deltas de Dirac. Y un compañero mío, Andrés, utilizando una función especial, mm, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, desde ahí que te conocí en adelante, ¿qué fueron tus sucesos? ¿Cómo te fuiste acercando más a las matemáticas? Porque sí recuerdo más o menos lo que sabías en ese tiempo, que es un salto tototote a lo que sabes ahora. Entonces, ¿en qué te adentraste primero? ¿Qué agarraste primero de las matemáticas? ¿O cómo te fuiste por ahí? pues fue un salto realmente muy grande. Me sentí chapulín, siendo referencia. Bueno, había que quemarlo en vivo. ¿Esto se va a censurar? Ok, lo censuramos. Bueno, realmente mi acercamiento fue, este, por ahí del 2019. Me empezó a sonar, ¿cómo se llama? Un método de los fimeños, el método de montante. De montante, sí. Me empezó a sonar por ahí, que era esto para la resolución de determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Y fue donde me empecé a acercar a ver cosas que no veía del todo en la carrera. Entonces ahí me metí a estudiar esto del álgebra lineal. Bueno, esta parte de la talacha del álgebra lineal, ¿no? Sí. Y ahí me empecé a adentrar. eh, Descubrí por ahí una simplificación de los métodos 2x2. Realmente son muy sencillos. Pero por ahí me encontré un trucazo y pues hasta ahorita es el que he cargado. Pero también me interesé en la parte de las integrales de funciones especiales. La primera función que estudié, bueno, primera función especial que estudié así a detalle fue la función gamma. La función gamma fue la primera función que estudié y específicamente la integral gaussiana, porque me causaba mucho ruido ver que el resultado de la integral, que es de por sí muy complicada de hacer, porque no se puede evaluar, Sí. el resultado te quedaba una raíz de pi. Entonces eso lo vi y me quebró la cabeza. Dije, ¿dónde sale esto, raíz de pi? No tiene sentido, o si lo tiene, ¿cómo es que llegas a eso? Me terminó ese semestre 2019 y me interesé ya más que nada en álgebra lineal. Y empecé a estudiar ahí ciertas propiedades, trabajo con matrices, inversas, determinantes y todo eso. Y también ¿cómo se llama? En cálculo integral. Sí. Empecé a estudiar ahí un poquito de cálculo integral, porque ya traía esa inquietud de más antes, porque en la ingeniería pues realmente yo veía fórmulas, no había demostraciones. Entonces me fui interesando en cómo demostrar ciertas cosas y pues llegamos al 2020. 2020 que fue un año realmente El salto, el salto. prácticamente. Antes de entrar al 2020, que prácticamente yo conozco ese salto, ¿verdad? ¿Cuál dirías que fue el problema que te hizo a intentar acercarte más profundamente a las matemáticas? Cuando pienso en un problema específico, se viene a mí a la cabeza la Sinfonía 9 de Beethoven, cuando empieza a alocarse. Ajá, sí, sí, sí. Es ahí donde empieza todo el gran saltote que di. Bueno, realmente fue como antes de llegar a ese gran problema, fue como una pequeña semilla que sembré. Ujú. Recordarás que un viernes, antes de que
al siguiente día, sábado, nos dijeran que se van a suspender las Las clases clases, sí. por esto del famoso bicho que andaba por ahí navegando en el mundo. Sí, todavía Este, anda por ahí. todavía anda por ahí. Sí. De hecho, ya me paseó, ya bailamos un rato, Sí, así sí, sí. que, pues bueno, Casi todos. casi todos bailamos, ¿sí? Este, fue en un día, de hecho, donde estabas tú, Mm. estabas con los de la Comemat, Sí, sí me y acuerdo. De hecho, hay una foto por ahí que puede aparecer por aquí. Ahí puede aparecer la foto. era acerca del día de Pi. Sí, Yo diría que Pi fue realmente el culpable o el promotor de todo el gran salto que di. Me acuerdo que ese día bajé ahí al pozo, a la facultad. Bajé con Manny, Ramón, con Alecito. Ale también. Y pues vimos que estabas dando la charla de cómo obtener pi. Diste esto de la regla de Buffon, el que se aproxima con radicales, que están raíces de dos ahí metidas. Sí, Y luego, fue como una especie de un momento de lucidez donde empezamos a hablar de integrales. sí. La integral de cero infinito de uno entre x cuadrado más uno. Sabemos que da pi medios, ¿no? Entonces, ahí se quedó como que esa pequeña semilla ahí sembrada. Dije, pi. Dije, ya fue demasiado que saliera que en integrales, que en series, que en productos, que en Todas todo, partes. en todas partes salía el desgraciado, no me dejaba en paz. Entonces yo diría que ese día, eh, previo a que nos cancelaran todas las clases, previo al COVID, Sí. fue el momento donde yo dije, hay algo detrás de esto. Fue la semilla que quedó sembrada ahí. Ujú. Y yo empecé a regarla, echarle agüita, no regarla en el sentido de fallar, Sí, sí, sí. este, y empezó a florecer un tronquito. Ese tronquito empezó a crecer exponencialmente, y Prácticamente, ¿no? prácticamente fue exponencialmente, y pues ahí vino el boom, vino el salto, porque nos dijeron, ¿saben qué? Ya no van a regresar, esto se cancela indefinidamente, así que Las todos para su casa. famosas 2 semanas que iba a durar La la... pandemia, Sí, lamentable, en serio. 2 semanas igual a 2 años. Esa mala sí. Y sí, 2 años. 2 años y pasadito. Sí, sí, sí. Sí, Sí, yo me acuerdo que, pues en ese tiempo fueron como... Todos festejaban, parecían unas vacaciones. Ya faltaba muy poquito para el descanso de Semana sí, de Santa, Semana si mal no me Santa. acuerdo. Ujú. Y pues parecían unas vacaciones. Nos dijeron, no, pues se va a adelantar Semana Santa, está bien. Y de repente, no, se va a alargar Semana Santa. Ah, caray, está bien. Se adelantó Navidad de Año Nuevo también. Ya sé, o sea, prácticamente no regresamos. Muchos de mis profesores ni se comunicaron ni nada. Sí, sí me acuerdo. Fue todo un desastre. Empezaron a usar Zoom antes De de Teams. Teams. Empezaron a usar Zoom y luego pasó una semana con Zoom, 2 semanas con Zoom y fue donde ya empecé a decir, no, no vamos, Esto no va a terminar pronto. no, no. Se acabó el semestre y el Ujú. siguiente, ahora sí con toda la modalidad en línea. 100% en línea. Sí, Este, pues fue un salto realmente muy duro para muchas personas. sí, a mí no me gustó, fíjate, a mí no me gustó la modalidad en línea, al menos cuando empezó esto yo estaba en sexto semestre, ya llevaba bastantito tiempo estudiando en presencial. Y lo único bueno que le saqué en la modalidad en línea, así como tú, fue que empecé a estudiar más matemáticas, adentrarme más, en mi caso en el área de las funciones no elementales y las funciones elementales, y luego después en el área de cuántica, Mm. que en ese tiempo fue que llevé cuántica y empecé a analizar modelos más complejos de la mecánica cuántica. Este, y luego finalmente Standard Model, que fue con lo que ya concluí la pandemia, porque ya de repente empezamos a salir y todo. Ya no era el mismo tiempo que le dedicaba, ¿verdad? Sí. ¿Qué dirías que hiciste en la pandemia? ¿Cómo resumirías todo tu trabajo matemático en la pandemia? ¿O cómo lo describirías? Esa es realmente una pregunta muy interesante. Porque después de la semilla
que sembré y el tronquito que empezó a salir, la florecita que vino después, pues fue el gran salto. Fue, pues dije, pues tengo tiempo libre, los profes no hablan y Ya sé. no había nadota que hacer. Entonces ahí fue como una introspección conmigo mismo. Sí. Fui a fui a uno de los libros que tenía que era de cálculo y empecé a leer ciertas cosas. Leía referencias acerca de grandes matemáticos, que pues ahorita son pilares de todo lo que hago. Has hecho. Leí acerca de Leonard Euler, de Carl Friedrich Gauss, de Srinivasa Ramanujan, de Hardy, Clásicos. de Littlewood, de Riemann, de Jacobi Ujú. y pues también de Leibniz, pero hay uno con el que puedo hacer cierta comparación porque de hecho a él le duró la pandemia 18 meses. Fue, fue allá por allá en Europa, Ujú. al mismísimo Newton. El mismísimo Newton. A Newton le pasó una pandemia encima. Entonces yo puedo decir que me pasó un Newton. Sí, una inspiración. Sí, de hecho, prácticamente yo también diría que la pandemia fue muy provechosa en ese aspecto y estábamos todo el día en la casa. Sí. Sí, el que no hacía nada era porque no quería o Sí, sí, sí. estaba triste. Pero, este, Que tampoco está mal, no, o sea, ¿verdad? tampoco está mal Que no hayan porque, hecho nada sí, o sea, tampoco está mal porque era un tiempo realmente difícil. difícil. Difícil para todos porque, digo, yo tuve la fortuna de al menos quedarme en mi casa, de tener acceso a ciertas comodidades que muchas personas no pudieron tener. Te fuiste luego a Torreón, ¿verdad? El, ¿qué día fue? Sí, fue un sábado, me acuerdo que fui a la facultad, que estaba todo solo, porque tenía prácticas de laboratorio. Y en medio de la práctica entró una chava a decirnos, ha salido un comunicado de la universidad que se cancelan las clases presenciales al menos 2 semanas. Dije, pues, ¿qué voy a hacer aquí 2 semanas? Me fui el siguiente día, un domingo en la mañana, más o menos me fui. Y llegué, pues, ya el resto es historia, sabemos que nunca regresamos. Sí. Así que sí, prácticamente me fui. De hecho, me acuerdo que fuiste casi casi de los últimos en regresar, ¿eh? Sí, fui de los últimos. Ya casi todos andaban aquí en Monterrey y nomás faltabas tú de llegar. Sí, nomás faltaba yo. Porque, pues en los 2 años que estuve ya en Torreón, aparte de ser un matemático, porque me volví un matemático, Sí, sí. pues se supone que me cuidé del COVID. Ujú. Resulta que mi hermano se contagió a finales de este año 2022. Ajala. Después de estar yo encerrado 2 años sin salir para absolutamente nada. Se enferma mi hermano, me enferma a mí y me manda a dormir. Una No. semana a la congeladora estuve ahí. Sí, sí, sí. Terrible. Sí recuerdo. No. Y en este 2020, yo me acuerdo prácticamente que todo fue muy secreto. No se sabía, o al menos la gente no sabía mucho de todo lo que hacías, a diferencia de otros estudiantes que solían mostrar lo que hacen y todo, ¿verdad? Hasta el día 29 de marzo del 2021 que vi una publicación que dice las derivadas no son fracciones. Que me explotó la publicación, yo me Es acuerdo. verdad, sí, es verdad. ¿Qué recuerdas de esa publicación? ¿Qué te inspiró a publicarlo, a compartirlo? Bueno, ya para 2021 ya traía mucho avance desde el 2020. En 2020, bueno, antes de llegar al 2021, me especialicé en la función especial, la función beta. Me volví, pues puedo decir que experto, por así decirlo. Descubrí muchas identidades, muchas propiedades que pues, supongo yo que aún no se conocen. Sí, Estoy bueno, de hecho ese trabajo está en revisión para publicarlo próximamente. sí, sí, sí. Este, y pues sí, fue descubrir muchas identidades más o menos para los meses de agosto, Ujú. este, Del 2020. del 2020. Sí, Ah, ok. agosto del 2020, porque ya traía cierta racha desde mayo. Ah, ok, En ok. mayo me empecé a analizar casos particulares de integrales, y muchas cosas empezaron a hacer clic en mi cabeza. Dije, oh, para eso se usa esto que me enseñaron en las clases.
Sí. Y luego buscaba referencias, buscaba muchos artículos, porque, bueno, me llama mucho la atención que actualmente me preguntan, ¿qué libros usabas, Juan? ¿Qué referencias, qué autores me recomiendas? Y mi respuesta es, yo no usaba libros, yo usaba artículos, o sea, lo último que estaba en la línea de investigación era lo que yo usaba. Sí. Así que empecé a recopilar todo lo que estaba trabajando, todo este mundo de investigación que estaba haciendo en integrales, que eran integrales impropias, y luego me empecé a interesar en obtener formulaciones generales de ciertos problemas. Y fue avanzando y pues, resulta que me emparejé con el semestre y podía llevar muchas de mis investigaciones a la par con las clases, con Sí. esto que era en línea el asunto. Y pues así me la pasé, demostraba unas 2 cosas por mes, era un ritmo más o menos pues, constante lo que llevaba de demostraciones, hasta que llegó diciembre del 2020. Y diciembre de 2020 fue un boom para mí. O sea, ya había dado un salto por allá de mayo, Sí. y diciembre del 2020 fue un boom, porque empecé a descubrir gran cantidad de cosas que no había pensado que iba a llegar. O sea, si hacía el comparativo con un año anterior, 2019, pues, estaba realmente muy lejos. Luego llegó el 2020 y fue puedo decir que desde el 5 de diciembre del 2020, Ujú. que descubrí por ahí muchas cosas muy importantes, al menos en el campo de la teoría de números, funciones especiales y en estos asuntos de probabilidad y estadística. Sí. Fue todo un mundo lo que había descubierto y lo que tenía en mis manos. Y fue, digamos, todo el mes de diciembre, hasta en Navidad trabajé, Ujú. descubriendo cosas. Estaba en la cena familiar y les dije, ¿saben qué? Tengo una idea. Ya cené con ustedes. Feliz Navidad. Me voy a trabajar. Sí, sí. Y sí, me acuerdo, porque para Navidad pues fue como un regalo que me di. Descubrí una serie infinita, una formulación general de una serie infinita. Y la empecé el 24 de diciembre, más o menos como a la hora de la cena, como a las 10 11 de la noche. Ajá. Y me acuerdo que seguí trabajando y hasta que llegué a la demostración un 25 de diciembre, como hasta las 5 de la mañana. Ah, Sí, sí, sí. trabajé todo ese día. Bastantito. Fue bastante. Fíjate, ahorita que mencionabas, antes de saltar a lo de que hiciste de diciembre en adelante, el no usar libros. Probablemente muchas personas a las que yo les he platicado no lo entienden, porque sé que muchos no lo entienden. Ahora veo que lo entiendes tú en el aspecto de la diferencia entre aprender en un libro, porque está bien, ¿verdad? Lo aprendes en un libro, a tú mismo encontrarlo. El sentimiento diferente, porque probablemente, por ejemplo, algo que vi en el curso la semana pasada, antepasada, perdón, la forma de expresar la función seno de z mediante un producto infinito. Eso yo lo encontré por mi cuenta haciendo movimientos y todo, aunque ya estaba descubierto. Es diferente el sentimiento de cuando lo lees en un libro de análisis a cuando tú de repente empiezas a hacer movimientos y todo y Y llegas a llegas. ese punto. Sí. ¿Cómo describirías tú ese sentimiento? Pues es que fue parte de ese, ¿cómo decirlo? Sentimiento generalizador de las cosas, donde se mezclaba mi instinto físico. Por eso es que Sí, soy tanto físico como matemático, pero se mezclaba ese instinto físico generalizador. Decía, bueno, pues, de nada me sirve tener 20.000 casos particulares, mejor hago un caso general que me describa a todos. sí. Entonces, resolví el caso más general posible, porque de hecho de ahí llegué a una de las identidades de la función beta. Resolví un caso general, el más general posible. Y resulta que cuando le daba un valor particular, llegaba a un resultado que había demostrado Euler Ajá, hace ya mucho tiempo. sí. Y ese, creo que ese fue como uno de los momentos más satisfactorios de mi vida, donde llegué a un resultado que era ¿cómo decirlo? Un resultado general anterior, que todo el mundo lo tenía como en su pedestal, decían, oh no, pues es el super caso que resolvió Euler, es una fórmula muy conocida y todo.
Y resulta que cuando lo resolví yo en la forma más general y le di un caso particular, me di cuenta que pues, no era tan grande lo que decían de esa solución. Sí. Así que puedo decirte que sí es algo revelador llegar por tu cuenta a las cosas. Sí, sobre todo porque por los avances que ya hay en las matemáticas. A mí me dijo un profesor, cuando hayas llegado a encontrar algo, asegúrate bien que no lo haya encontrado Ni antes Euler. Gauss, Euler o Cauchy. O sea, asegúrate que no lo haya encontrado antes porque ellos hicieron un chorro de cosas en las matemáticas. O Sí, sea, un chorro de cosas. sí, porque, o sea, te decía, para esos entonces empecé a leer mucho de ellos. Había Sí. de hecho hay una película de Gauss que vi por allá fue la primera que vi en matemáticas del 2019 más o menos. Está en YouTube, ¿no? La Sí, está en película. YouTube. Se llama Midiendo el Mundo. Sí. Vi esa película y de hecho una de las genialidades que más me gustó fue la suma que resolvía Gauss cuando era un niño. La de sumar del 1 al 100. Esta queda a 5050. Y dije, órale, o sea, la hizo siendo un niño. Sí, sí, sí. Y resulta que estudiando un poquito más, pues hay una formulación general para ese tipo de sumas. Que de hecho también me interesó. Porque cuando resolvías el caso, cuando no era una suma finita, era una suma infinita, Ajá. llegabas a otro concepto muy fuerte, que era la función z de Riemann. Sí. Ahí fue como que muchas cosas empezaron a hacer clic en mi cabeza de lo que yo estaba investigando, porque a lo que veía ese tiempo en la carrera, pues no, era algo verdaderamente diferente. Era Sí, algo que no. llevaba nada más, pues porque era el plan de estudios. Sí, nunca profundizamos tanto en funciones de ese tipo, ¿verdad? Así me pasó lo mismo con la función de Gauss. En, Terminando el curso de cálculo integral, como llevé con un profesor, una profesora que me dio muy bien el curso, yo sentía que podía integrar todo. Función que me pongan, función que integraba. Y luego, en probabilidad, un semestre después, de repente ponen esta integral de e a la menos x cuadrada. Y noté que la profesora que me dio el curso de probabilidad siempre la quiso resolver con los límites puestos y se aventaba unos trucos convirtiendo a polar y todo. Y yo dije, ah, caray, le quité los límites y vi la función. Una función es una campanita, o sea, está suavecita, se ve bien tranquila, se ve que no te iba a generar ningún Se problema. ve O sea, inocente. sí, se ve inocente, se ve inocente la función. Y no llegaba de ninguna forma, ni un método, aunque yo ya tenía establecidos qué método usar dependiendo de cómo se viera la función. Me fui por todos. Trigonométrico, cambio de variable especial, Todo se rompía. sí, todo, fracciones, hasta fracciones parciales, imagínate. Hice un cambio de variable especial para que la integral quedara en forma de fracción, una suma de fracciones y me aventé fracciones parciales y nada. Y luego, de integración por partes. Y no llegué de ninguna forma, que fue donde me di cuenta de que si yo quería aprender un tema muy específico de las matemáticas, pues me tenía que hacerlo por mi propia cuenta, porque hasta la que terminé la carrera, en ninguno de los cursos nos dijeron cómo profundizar en ese tipo de funciones. Los no elementales. ¿Sí? Una función no elemental. Exactamente. Sí. Sí, Y como que, o sea, bueno, hay muchas lagunas en todo lo sí, que sí, se en toda la enseña, carrera. en toda la carrera. Y fíjate, hasta ahorita has mencionado dos funciones muy especiales. Y antes de que vayas a mencionar esta pregunta me la guardé especial. Ah, Al decir tu nombre, man, a la gente al referirse a ti, ¿cuál es tu relación con la siguiente función, man? La función gamma. la función gamma. Ay, Diosito. Pues ay, Diosito. Sí, Sí, porque prácticamente, al menos en Facebook, man, tu nombre, ¿cómo escribías a Juan? función Función gamma. gamma. Sí, 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 me han dicho. Sí, sí, sí. Yo creo que es parte de, es mi trabajo, ya. Ese es
Es mi insignia, es mi lema, la función gamma. Si Sí. la función gamma existe, pues yo existo por ella. La existencia de la función gamma depende, no, tu existencia depende de la La función existencia de la gamma. función gamma. Sí. No, sí, ¿has trabajado mucho con ella? ¿Tienes alguna relación interesante con la función gamma? De hecho, sí he trabajado bastante con ella. Te digo, fue la primera que empecé a estudiar por allá del 2019, a Ujú. finales. Y en un principio leía la definición, que te la dan como una integral, te dicen que se Es evalúa en un número complejo una y función especial. todo muy lindo. Pero también me causaba ruido la definición, porque no aparece en ningún lado cómo se llega. Resulta que hasta hace poco yo pude demostrarla a la función gamma de más o menos, creo que son dos o tres formas diferentes de Ujú. llegar a la función gamma. Y fue de especializarme, bueno, antes de llegar al 2021, porque ya había trabajado en la función beta, que la función beta es una relación de la función gamma. Sí. Entonces ahí pues yo veía ciertas relaciones, ciertas igualdades que yo podía utilizar a mi favor. Así que pues sí, aparte de las identidades que ya había descubierto, empecé a leer definiciones en otros artículos, ciertos teoremas. Y pues, le pasa algo curioso a la función gamma cuando la evalúas en valores fraccionarios impares. Ujú. No hay una fórmula cerrada. Lo que puedes obtener son aproximaciones. Y también la función gamma pues me llamó mucho la atención cuando estudiaba el número factorial. Sí. Este número factorial que es la relación de multiplicar enteros, ¿no? Que siempre el profe, el típico 5 factorial y todo el mundo, 5 por 4 por 3 Por por 3 2 por 1. por 4 factorial. Y ahí todo Sí. recitando el La mismo misma asunto, la frasecita. misma frase. Pero a mí se me quebró la cabeza cuando escuché un medio factorial. ¿Cuánto da un medio factorial? Sí, sí, Entonces dije, ¿qué multiplico? Enteros por enteros, fracciones por fracciones. sí. Y ahí se me murió el asunto. Entonces me empecé a adentrar a la función gamma, a la definición, y era una integral. Y pues dije, órale, esto es la función gamma, esto es un medio factorial. Ya Sí. después supe que era raíz de pi sobre 2 y otros valores medios que se relacionaban con la raíz de pi. Y dije, pues, ¿de dónde sale todo esto? Resulta que en una de esas identidades de la función beta que descubrí, cuando le evalúo en valores particulares, llegó a una fórmula que me da todos los valores medios de la función gamma. Y dije, esta es la razón por la que siempre dan valores medios. Y mi relación pues con la función gamma viene de entender a pi. Ajá. Pi en la raíz, la integral gaussiana, se puede demostrar que es gamma de un medio. Gamma de un medio que ya utilizando pues el método de tu preferencia. Algunos enfermos utilizan cálculo vectorial para demostrarla. Sí, sí, sí. Yo prefiero utilizar trucos más ad hoc, Ujú. ¿sí? Técnicas más familiares. Sí. Y pues llegas a resultados que tienen un radical y adentro un pi. Entonces ahí fue mi conexión con la función gamma y pi. Pero todo vino a través de entender a pi. Entonces ya Sí. entendiendo el proceso por el cual salía pi, entonces dije, pues puedo calcular absolutamente cualquier cosa con la función gamma. Y la función gamma pues sí era mi recital diario en mi casa. Les decía a mi papá o a mi mamá, descubrí esto de la función gamma, demostré esto de la función gamma, encontré esto de la función gamma y pues sí, es realmente mi sello distintivo. Si Sí, dicen sí, sí. función gamma o pi, se están refiriendo a mí. Yo me acuerdo del factorial de un medio, prácticamente porque esto de que te recitan de 3 factorial, 3 por 2 por uno hace ver el factorial muy inofensivo. Entonces te hace ver el factorial como una función X, ¿verdad? Yo dije, probablemente un medio factorial se distribuya en los denominadores, ¿verdad? En Un medio fracciones. factorial, un medio, ¿verdad? Uno por uno, dos por uno, luego lo busqué y lo primero que te sale en internet cuando buscas un medio factorial es cálculo fraccionario. El cálculo fraccionario, Y sí. luego me voy a Images en Google y te sale raíz de pi sobre 2.
Y a la torre. Sí, El raíz de pi que el raíz de pi a mí no me encajaba ahí, ¿verdad? Como en ese tiempo también tenía mucha relación yo con las integrales, se me hacía muy extraño el ver el raíz de pi ahí, hasta que ya empecé a estudiar un poquito. Ya ves que cálculo fraccional, lo primero que te ponen siempre es este método para resolver derivadas fraccionarias y sí. todo. Siempre el mismo polinomio. Sí, siempre el mismo polinomio. Es lo primerito que te sale, como Sí. que lo primero que te enseñan cuando quieres adentrarte a cálculo Ujú, fraccionario. sí. Y luego ya más adelante, ahora sí, vi la función gamma, ¿verdad? Que a mí en mi caso personal, mi profesor de ecuaciones diferenciales sí la mostró. No demostró ni cómo llegábamos ni nada. Simplemente la mostró porque era importante para resolver una ecuación diferencial. No recuerdo exactamente cuál. Creo que a lo mejor era en transformadas de Laplace. En Transformadas de Laplace, sí. Sí, En es donde. Transformadas de Laplace nos mostró la función gamma y fue donde yo la conocí. Dije, mira, la función gamma. Qué chido. La primera función en especial que conocí, ¿verdad? Mm, Y ya más adelante no profundicé tanto como tú. Nada más encontré lo más interesante que llegué a ver de la función gamma fue su espectro en el plano complejo. mm, los polos que Los tiene. polos que tiene, la imagen, cómo se ve, ¿verdad? Está distorsionada. Y entonces, después de eso, de la función gamma, el 17 de junio del 2021, que fue la razón en la que yo empecé a clasificar, dije, Juan es bueno en esto. Publicaste la suma de los inversos de los números impares al cuadrado. Ya. Y de ahí en adelante empecé a darme cuenta, Juan es bueno sumando. Sí. Imagínate, ven, que te digan, eres bueno sumando. Porque sumar, tú sabes que no cualquiera suma. No cualquiera suma, No la cualquiera verdad. suma. ¿En qué momento te empezaste a adentrar tanto a las series? Fíjate que acuérdate que dabas un curso de cálculo integral Sí, sí y me por acuerdo. ahí, de hecho fue antes de tu clase, que era en Zoom. Estabas calculando el valor esperado, bueno, no sé si era valor esperado o valor medio, no, bueno, valor esperado y valor medio es lo mismo, Ah, era de energía, ajá. pero estabas utilizando la distribución de Planck. Sí, sí me acuerdo. Entonces esta que te relaciona las longitudes de onda y todo este asunto. Tú calculabas el valor medio con una integral impropia. Ujú. Esa integral impropia resulta que te daba gamma de 4 por z de 4 por constantes físicas. Sí, que la puse ahí, ¿verdad? Las clasifiqué y era una integral, si mal no recuerdo, ¿cómo se llamaba esta? De la radiación de cuerpo negro. Era Una radiación de integral cuerpo de negro. radiación de cuerpo negro. Sí. Entonces fue la primera vez que, bueno, no la primera vez, ya había visto ciertos problemas, ciertas soluciones, pero fue en física la primera vez que dije, aquí sale algo interesante. Sí. Y salía ese z de 4. La primera cosa interesante que viste en Fue la física. primera cosa interesante que vi en física. Y en cuántica. La Sí, cuántica sí, es sí. de mis favoritas. Sí, sí, sí. Así que sí, fue ese resultado. Y busqué formas de resolver el problema. Y me aparecían unas tales series de Fourier. Ajá. Dije, oh, que es una serie de Fourier. En mi vida las había visto. ¿En qué Entonces semestre estabas? estaba en... Apenas iba a entrar a tercero. No, te faltaba. Sí, estaba chavo, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, y pues fue en parte de ese salto porque ahí empecé a leer muchas definiciones, muchos conceptos, mucha, toda esta talacha, todo el background matemático que hay. Y ahí leí por primera vez las series de Fourier y ciertos métodos de cómo utilizarlas, pero me quedé inconforme. Ujú. Dije, no, esto no me convence. No, no, no. Sí, sí. Sí, y ahí creo que en Torreón o aquí, no recuerdo, tengo el cuaderno con las primeras notas, guiándome de los ejemplos, de todo. Dije, pues tal vez por ahí salga algo interesante. Pero pues era 2020, eran mis primeros intentos en series. Sí. Pasó todo el 2020 así medio en blanco con las series. Entro al 2021 y en el 2021 me empiezo a especializar en integrales indefinidas. Ajá. Todo esto de integrales indefinidas que me llevó a tratar de conocer
pues, los secretos que hay detrás de las fórmulas. Sí. Y por ahí, pues surgió una de mis referencias. Y dije, pues hay algo más allá del cálculo aquí, ¿no? Entonces, sí, empecé a leer, notar ciertas discrepancias y también me topé con las funciones no elementales. Ajá. Dije, aquí hay algo, no me voy a meter a más en esto. Sí, esas son en las que yo me metí. Sí, Sí, entonces, las funciones no elementales es cuando te aparecen y te das cuenta que hay más no elementales que elementales, es como que a la torre. sí, se te rompe la cabeza. Que no puedes completar el diferencial, cambios de variable, todo se te muere. Todo, sí. Pero esas estaba bonito porque cuando las trabajas definidamente, tú les puedes dar la forma que tú quieras. Entonces ahí me di cuenta de lo poderoso que era saber sumar cosas. Sí, Porque integrar es sumar cosas infinitesimales. Cosas muy pequeñas. Entonces no importa cómo las sumes. El orden en las sumas pues, no altera, conmutan, al menos son funciones reales o complejas. sí. Entonces, te decía, bueno, llega el 2021, como me decías de los diferenciales, ya ni te dije. Ah, sí, las derivadas no son fracciones. Sí, los diferenciales no son fracciones. De hecho, vino de Ramón, que Ramón preguntó, dijo, ¿por qué no las puedes trabajar como fracciones? ¿Por qué? Y Ajá. pues es todo este chistorete físico, ingenieril que hay sobre las diferenciales que son fracciones. Pásalo multiplicando. Pásalo por otro lado y lo integras nomás. Sí, Sí. y pues yo para esos entonces yo ya me había metido a las definiciones, a los conceptos. Entonces ya estando ahí dije, pues hay que tratar estas cosas con formalidad, porque no son fracciones. Dije, parecen fracciones, Pero suenan como fracciones, vuelan como fracciones, comen como fracciones, pero no son fracciones. huelen a fracciones. Huelen a fracciones, pero no son fracciones. Entonces sí era otro de esos dolores de cabeza que tenía que lidiar. Entonces sí me aventé la demostración de que no eran fracciones. Sí. Definitivamente no son fracciones. Son estos operadores dentro del análisis que te hablan de las razones de cambio. Aunque sí, puedes decir que son comparaciones, una razón respecto a otra, pero no son fracciones. No, ya con el límite que le metes ahí adentro ya rompiste Sí, el ya, concepto de fracción. sí, ya rompes el asunto de razón entre cosas y Sí. ya metes lo que sabes a un mundo que cambia muy rápido, que se Mm, tiende a cero muy rápido. Y sí. sí, fue, como te digo, de estudiar muchas definiciones, muchos conceptos y formalmente me metí a las series después de todo eso. Porque, pues, dije, las integrales de funciones no elementales, pero tiene que haber una forma. Entonces sí había una forma. Y era representarlas en series de potencia. Ajá. Entonces me metí a estudiar series de potencia. Dije, así es como puedo representarlas. Dije, esto me queda como un polinomio. Integrar un polinomio es muy sencillo. Se acabó. Entonces ahí me empecé a interesar en esto. Sí. De las primeras series que demostré así ya más tranquilo, antes de meterme a todo A todo lo complejo a- ya todo ya específicamente lo difícil. variando ahí lo más difícil que se pueda variar la suma para que te quede chida. Sí. La primera que demostré así ya tranquilo fue una suma que da pi cuartos. No. Que es sumar uno menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, así hasta el infinito. Sí. Esa fue la primera suma que demostré. Y de hecho, la forma en la que lo demostré fue utilizando una serie de potencias que metí dentro de una integral. El dato curioso de esa integral es que se utiliza la serie geométrica, que es Ujú. una de las primeras que se estudia en la carrera. Llegué al resultado, era una serie alternada y me puse a buscarla. Resulta que ya la había demostrado Leibniz. Sí. Esa la demostró Leibniz. Y dije, órale. Llegué al resultado de Leibniz. De Leibniz. Sí, y Sin consultar a sin Leibniz. consultarlo. Es lo que hace especial cuando encuentras un resultado por tu cuenta. Sí. Era meter ahí una serie geométrica y luego evaluar de 0 a 1. Y ese, pues me daba el pi cuarto. Si era el primer resultado que decía, órale, se ve muy bonito esto. Y empecé a estudiar acerca de la convergencia de las series, Ujú. de la no convergencia. Me metí a la divergencia.
Y cuando veía la divergencia pasaban cosas mágicas porque como una serie divergente, algo que crece, que se va al infinito, que se ve que no va a dar nada, Ajá. pues te da un número y un número negativo. Pero dije, no, aquí hay gato encerrado, aquí eso todo está amañado. Sí, La suma de todos los enteros. estaba amañado. Sí, sí, sí. Entonces empecé porque, bueno, a principios del 2021 había leído poco acerca de la función Z. Ujú. Y luego dije, pues, lo leo poquito para tenerlo ahí en parte del repertorio. Me metí a lo de integrales indefinidas. Y resulta que encontré conexiones muy, muy especiales con ciertas integrales. Integrales del tipo exponencial. Sí. Por ahí fue de las primeras veces que demostré la función gamma. Llegué a esas soluciones y esas soluciones me conectaban a integrales de tipo sinusoidal Ujú. y de tipo coseno. Sí. Y esas a su vez se relacionaban con la función z de Riemann, de algún modo u otro, con las series de Fourier. Las series de Fourier que había estudiado ahí muy vagamente volvieron a aparecer. Sí, ya donde me dijiste sinusoidal y coseno, ya veía ahí yo una serie de Fourier acercándose, Sí, ¿verdad? ahí entraron las series de Fourier otra vez. Pero ahí pasó algo más interesante, porque descubrí algo que no descubrió Riemann, no descubrió Gauss, Euler ni Cauchy. Era una fórmula para la función z de Riemann, Ajá. algo que tú podías evaluar. Y era algo todavía más impactante porque no era necesario que fueras un experto en análisis. Ajá, Tenías sí, que sí. ser experto en sustituir números, sumar fracciones. Ajá. Y fue de las primeras, bueno, bueno, no de las primeras porque trae muchas fórmulas antes. Hasta ese entonces tenía, porque empecé a escribirlo como en una especie de libro de compilatorio de lo que iba investigando. Sí, Ponía mi fecha y el nombre y todo. Y llevaba más o menos hasta ese punto unas 50 fórmulas. a la torre. Sí, 50 fórmulas demostradas hasta ese punto. Entró la función Z de Riemann al repertorio y empecé a descubrirle identidades de todo lo que daba. ¿Eso fue más o menos en qué año? ¿O Fue por en qué? 2021, ¿2021? antes de la suma de los inversos de los Ah, ok, ya, 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 antes de que impares al cuadrado. Y ahí ya trabajaba con la función Z. sí, Fue más o menos para mayo y junio. Mayo y junio del 2021 ya estaba trabajando en series. Me había metido a las series de Fourier y dije, aquí no es suficiente, hay que buscar más. Y no encontraba más. Entonces fue de lo que había investigado de la función gamma, de la función beta y de las integrales elementales y no elementales. Dije, de aquí me voy a hacer bolas. Y pues sí, esa fue la forma en la que me introduje a las series ya más formalmente. Y luego, algo todavía que me rompió más la cabeza fue que no basta con sumar cosas al infinito, ah, también puedes multiplicarlos al infinito. Entonces dije, oh, órale. Entonces aquí ya se me rompió la cabeza. me imagino que ahí fue donde notaste de no solo de sumar, sino que ese famoso multiplicar cosas al infinito tenía una relación súper estrecha con la función gamma, Sí, el producto, el producto. Sí. Sí, porque tú puedes expresar a la función gamma, que es como una integral, la puedes expresar como un producto infinito. un producto infinito. Sí. Sí. Y tiene la representación dada por Euler, por Gauss, y me parece que ya. Bueno, no sé si haya otra que relaciona otra constante, que es la constante gamma, Ah, es la de Euler-Mascheroni. Creo que es de Weierstrass. Sí, es de Weierstrass, esa representación de la función gamma. Y pues otra vez se me rompió la cabeza. Dije, oh, o sea, no les basta con sumar cosas al infinito. Ahora quieren multiplicarlas. Dije, vamos a multiplicarlas. sí, sí, sí. Entonces, ahí empecé a estudiar ya conceptos más firmes del análisis. Yo estaba en tercero cuando me di cuenta que la integral de la función gamma la podía expresar en producto. Y dije, a la torre. Dije, no, no, ya es medalla field o algo. Hice por ahí debe de estar un documento que me armé con las propiedades del producto, los cambios que podías hacer, como porque el producto normalmente, ¡ala! Le pegué. El producto normalmente te lo muestran
de así de pasadita y le dicen productoria o productorio, que ya es un poco peor que decir. No, hay otro peor. No, sí, ya sé qué vas a decir. La piatoria. La piatoria. A la torre. Yo nunca he escuchado que a la suma le digan la sigmatoria. Pues le dicen sumatoria. Pero le dicen sumatoria, ¿verdad? O sumatorio. O sumatoria. Suma o producto. Y Sí. ya. No, de hecho por ahí hay una anécdota interesante con una matemática que conoces también, Caray. con Vivian, Ok. que de hecho por allá más o menos del 2020 Ajá. yo le hablaba, y ahí de vez en cuando. Y pues ella está en una matemáticas y tenía, creo que era un examen o una tarea, no recuerdo. Y venían series infinitas. Fue la primera vez que vi series infinitas. Y pues estaba hablando con ella y le dije, ¿cómo haces las sumatorias? Me reventó en un audio. Me dijo, ¿cómo? ¿Las qué? ¿Por qué le dices sumas? Dije, pues no sé, pues toda mi vida le han dicho así, sumatoria. Sumatoria, sí. Yo veo el sigma y le dicen sumatoria. Y yo, pues no es sumatoria, pues, ¿por qué no decirlo de otra forma? Me dijo, no, pues, ¿por qué no le dices sumas? Ajá. Dije, no, pues está bien, ¿no? Se me reventó. No te enojes. Pues no te enojes, no me pegues. Y sí, desde entonces les digo sumas. Sí. Es parte de mi trauma, con eso crecí. Sí. Que Decirle, Vivian puede llegar al podcast cuando quiera. Cuando venga a Monterrey, aquí está el lugar reservado. es verdad, es verdad. Pasar un crossover Ya físicos sé. matemáticos. Sí. No, yo me acuerdo que fue en ecuaciones diferenciales que una matemática también me comentó que se le podía decir sumatorio. Un matemático de una universidad de Estados Unidos, no recuerdo exactamente cuál universidad, le llamaba sumatorio a la suma. Y luego entonces yo dije, bueno, está bien, no le gusta que le digan sumatoria. Y luego de repente, en ecuaciones diferenciales también, empiezo a notar que al pi le dicen productorio. Y ahí se empieza a notar turbia la cosa. Sí, ya se empieza a notar cuando eres físico y cuando eres matemático. No, le dijeron productorio y dije, no. Definitivamente esto no puede estar bien. Y Sí, empecé a llamarles suma y producto. sí, yo igual adopté eso. Después me di cuenta que Vivian tenía razón. En lugar de decirle sumatoria, decirle suma, pues te ahorras saliva y palabras. Por Sí. dile suma y ya, así de sencillo. Y cuando me metí al producto, yo no sabía que le decían productorio ni nada de eso. Hasta que lo escuché y dije, ¿cómo le dicen esa cosa? Para mí es más fácil decir producto o multiplicación. Sí. Sí, así que pues sí, esas fueron mis primeras nociones con la notación. Y de hecho, dato interesante de esa notación, pues la introdujo Euler. Dije, pues hay que hacerle honor a Euler. Dije, pues no se rompió la cabeza para que venga un random y le diga piatoria, ¿no? Sí. Entonces es notación de producto, notación de suma. No, pues, Sí, sí, sin complicársela. sí. De hecho, la primera vez, porque no había trabajado antes con la notación pi, fue otra vez regresando al 2020, porque en 2020 fue encontrarme Trabajo mucho duro. trabajo duro. Fue la primera vez que utilicé la notación pi para trabajar con unos conceptos de los números combinatorios. Ajá. Cuando trabajé los números combinatorios, por ahí eh, redescubrí identidades para los números factoriales. Ajá. Eran del matemático alemán August Louis Pohammer. Sí. Yo demostré, bueno, redescubrí más bien eh, dos identidades, el factorial ascendente y el factorial descendente. Llegué de puro accidente y utilizando cierta intuición física, Ajá. porque yo veía una simplificación de una de las fórmulas, era una división. Dije, esto es divisible, pero ¿cómo demuestro que es divisible? Entonces por ahí fue meterme la notación pi y dije, así es como se utiliza la notación pi. Es una notación muy flexible para multiplicar, diferente a la de las sumas. Sí. Entonces dije, eso fue bastante revelador. Y otra cosa que no mencioné, no sé por qué lo omití para el 2020, Ok. porque hasta ese entonces yo solo llevaba cálculo diferencial, cálculo integral y álgebra. Toda el Ajá. álgebra desde primero hasta segundo. Y cuando doy el salto a la función beta, función gamma,
lo que estudié para dar ese brinco fue hacerle referencia a Cauchy. Ajá. Me metí al análisis complejo. Sí, porque dije, como que omití algo. Sí, era el análisis complejo. Nada más la base de todo lo que hago. Nada Nada más. más. Omitiste la base de todo tu trabajo. Omití la base de todas las investigaciones. Sí, fue el análisis complejo. Sí. Realmente ahí aprendí a hacer cosas que deberían ser antinaturales para cualquier físico. Prácticamente sí, cuando te metes a la rama de las matemáticas más profundas y las quieres aplicar a la física, empiezas a notar ahí como que a la torre. Porque yo me acuerdo, lo primero que entré a las matemáticas, imagínate, fue la geometría riemanniana. Y luego empecé con topología y teoría de la medida. Y cuando quise meter eso a física, era como que, achis, ¿Dónde? ¿dónde? ¿Dónde metes esto en física, verdad? Sí. Entonces, pues, a aprender muchas matemáticas te hace darte cuenta que no todas las podías aplicar a física, ¿verdad? O las aplicabas en física y te salían cosas medio random. Energías imaginarias. Sí, sí. Había ¿cómo se llama? Una ecuación que encontré cuando intenté calcular los operadores de escalera del átomo de hidrógeno. Y encontré, o sea, llegué a una forma en la que los podía simplificar y todo. Calculo la energía y me queda compleja. Me queda, y toda, o sea, no me quedaba ni parte real. No, 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 no. Me quedaba 100% complejo. número real multiplicado por i. Nomás vivía en tu imaginación. Sí, o sea, no había ni parte real para decir ahí de que, no, tengo que sacar el esperado al cuadrado. No, 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 Nadota. nada. Nadota. Sí, nada, sí. Sí pasa, pero bueno, quién sabe, a lo mejor creo que los físicos tenemos ese trauma de querer representar todo con matemáticas de alto nivel. Bueno, al menos yo tengo no decir si el trauma, pero la afición de meter lo que ando investigando en cosas físicas. En cosas físicas. De momento he tenido suerte. Han encajado, pues, yo creo que la mayoría. Sí, sí, sí. Así que, pues sí, fue el análisis complejo. Fue el que me dio El impulso. el impulso, aparte de toda la curiosidad que ya traía antes, de entender a Pi y todo ese asunto. Fue el que me dio boom. Y para 2021, para esos entonces, empecé a estudiar análisis complejo para demostrar los productos infinitos. Ala. Esa fue la combinación. Estudié el teorema de la factorización de Weierstrass. Ajá, Con sí, eso sí. pude demostrar el seno. Ya con el seno puedes demostrar el coseno y el coseno absolutamente todas las funciones. Ya tienes esas dos bases. Y ya, Tangente, cotangente, secante, cosecante, ya. todo, Todo. absolutamente todo. Sí, Sí. entonces ahí fue combinación intuición, cosas que ya había aprendido antes, lo que yo mismo pude investigar y algo nuevo que tenía enfrente. Y luego lo combiné y llegué a identidades con la función z de Riemann y empecé a trabajar porque de ahí salían naturalmente expresiones para series, muchas series que empecé a estudiar, a trabajar. Y me acuerdo, antes de avanzar más en el 2021, a finales del 2020, apareció por ahí un concepto que cuando lo vi por primera vez, pues no me hizo mucho, este, ¿cómo Mucha decir? reacción, Mucha mucho. reacción, sí, por así decirlo, porque yo creo que era inexperto todavía. Ajá. Era el tema de la función hipergeométrica de Gauss. Sí, sí, sí. Lo vi por primera vez y dije, pues qué chido, ¿no? Y ya, como que se quedó ahí a la deriva en 2020. Resulta que reaparece en el 2021. Sí, 2021 fue un año interesante porque el 2020 me la pasé realmente muy aislado. Sí. Bueno, yo creo que todos nos la pasamos aislados, más por la cuestión del COVID. Toda la población de México, Toda la población del mundo se la pasó aislada, toda ¿no? la población del mundo se la pasó aislado en el Sí, 2020. sí, pero sí, específicamente el 2020 a mí se me hizo muy solitario, Sí, al sí, sí. menos en eso. Y llegó al 2021, pues dije, y mi habilidad social se fue, desapareció. De repente, De repente desapareció. la tenía en algún momento. O quién sabe. Sí, y en 2021 conozco a una persona muy importante para mí.
Ya sabrás a quién me refiero. Ajá, A sí, la patrona. a la patrona. Sí, conozco a Perla. Y ella realmente pues vio parte de mi boom como matemático porque era, oye, descubrí esto, oye, me encontré esto, oye, aquel, oye, esto. Y era mandárselo y pues hemos hecho el recuento de los archivos que le he mandado de mis investigaciones y, ay Dios, pobre de su almacenamiento. Pero sí, o sea, le compartí mucho de lo que investigué y de lo que descubrí. Sí. Y pues ella fue de las primeras personas fuera de mi casa que lo vieron ya. Y pues sí, o sea, fue importante para mí. Fuiste tratando de reconstruir tu habilidad social. Sí, porque estarte encerrado tanto tiempo sí te hace perder como que el contacto con las personas, ¿verdad? Agarras, bueno, al menos yo, agarrar la costumbre de no contestar WhatsApp, no contestar mensajes o así, y te vas alejando mucho de la interacción social con el resto de gente. Sí, no, para el 2020 pues el contacto más grande que tenía era en mi casa, Sí, sí, sí. con mis papás, mi hermano, mi abuelita, mis mascotas. Sí, Y ya fuera de ahí pues no, nada. una gota. Hablaba pues con ustedes en WhatsApp, pero pues, para lo más básico. A veces pues me acuerdo mucho del 2020 que hacíamos nuestras llamadas. Esas llamadas de hasta las 3 de la mañana. Sí, ahí hablando incoherencias, hablando cosas de la vida, de cómo nos Sí, sentíamos. sí, me acuerdo. Y Estuvimos encerrados un chorro de tiempo. sí, bastante. El 2020 a mí se me hizo. Estuvo raro porque se me hizo entre eterno, entre funcional y un año, ¿cómo decirlo? No sé si agridulce, porque pues por primera vez me di cuenta que tenía madera para hacer otra cosa aparte de físico, Sí, sí, sí. ser matemático. Y fíjate, de las últimas cosas que has hecho, el 2 de mayo del 2022 expusiste en la universidad una solución a la integral gaussiana. Es verdad. Familiar. Me ha soltado familiar. ¿Qué te pareció, man? Creo que fue tu primera exposición en público, con público, Sí, según con yo, ¿verdad? público, sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció, man? Pues fíjate que, o sea, yo ya traía el tema ya bien manejado. Sí. De hecho, Ale me había dicho, porque estaba esto de la semana de la física. Ale me dijo, pues, ¿qué te parece si te avientas una exposición? Me acuerdo que cuando me dijo, de hecho, estaba resolviendo un caso general de una integral de tipo exponencial, Ajá. que aparece una forma cuadrática en el exponente. Ya lo había resuelto antes, pero creo que me lo habían pedido, no sé si era para un proyecto, para una tarea, no recuerdo. Y estaba resolviéndolo. Y Ale me preguntó, pues de lo que sea, del tema que tú quieras. Nos queda un espacio para que den pues, una conferencia. Dije, pues, ¿de qué lo doy? Y tenía el tema escrito en el pizarrón que está en mi cuarto. Y luego vi la integral y dije, pues de la integral gaussiana. Y dije, pero voy a tratar de resolverlo de la forma que a mí me gusta y que sea ahí buscándome otra forma. Y sí, sí pude. Lo hice de dos formas. Sí, Uno utilizando la relación de la función beta, que ese fue el matar una hormiga con una bomba atómica. prácticamente. Y utilizando por ahí un cambio de variable, unas integrales dobles, que fue lo que expuse. No te voy a mentir, sí me sentía un poquito nervioso porque pues, era la primera vez en mucho tiempo que no interactuaba con mucha gente a hablar de un tema. Sí, sí, sí. Porque, o sea, antes, no sé, te la creo en la prepa, en la secundaria, primaria más o Que nos menos, ponían a exponer era enfrente de todo el exponer y salón. era de ley hablar. Sí. Sí, y yo tenía buen desenvolvimiento exponiendo, era un expositor. Pero pues no te voy a mentir, si tenía las manos frías y si me sudaban y dije, ay, Diosito. Sí, sí, sí. Antes en el tiempo de modalidad en línea, ¿habías expuesto algo? No me acuerdo. Para conferencias y eso, no, sí, de hecho sí expusimos una. Fue la de la gravitación. La historia de la gravedad, Sí, ¿verdad? Que fue una mesa redonda, si mal no sí fue la recuerdo. mesa redonda, sí. Pero pues así que tú digas, expusimos frente a un gran público, pues no, o sea, no veías a nadie, eras No, tú no. hablándole a la pantalla. Nos veíamos a nosotros. Sí. Sí, no, yo me acuerdo. Sí fue gran cambio. Mi primera exposición en la universidad fue en tercer semestre. Y en ese tiempo sí me sentí nervioso, bastante nervioso, de hecho.
pero luego empecé a exponer en cuarto, en quinto, ya para quinto ya asistía la gente y todo, tampoco que hubiera mucha gente, ¿verdad? Unas 17 20 personas. Sí. Y ese día que expuse mi trabajo sobre el trabajo, no, hombre, ver tanta gente de nuevo, Profes. profesores, hay uno que otro profesor que yo sé claramente que dominan el tema de teoría de la medida, dominan el tema de la física en general, sí me puso medio nervioso, ¿verdad? Sobre todo, más que los profesores, nunca había estado con tanta gente. Si mal no recuerdo, eran casi 40 personas, los que yo veía 35 personas y salían y entraban porque estaban acomodando algo los de la asociación, ¿verdad?, de estudiantes. Y yo decía, ala. Por eso dije, a ver, Juan, ¿qué sintió en su primera vez exponiendo frente a personas ya Sí. físicas, ¿verdad? Sí, pues, bueno, ahorita que me acuerdo, de hecho me tocó dar los honores a la bandera ya en la primaria, ¿no? Era Ah, toda, toda la primaria llena ahí escuchándome, ¿no? sí, sí, Pero, no, o sea, yo creo que pegó más por haber estado encerrado. sí, Sí, o sea, sin contacto con sin nadie. contacto con nadie, se pierde tu habilidad social, te vuelves más ermitaño. Quieras que no, pues te acostumbras a ciertas cosas, a ciertas comodidades. Y pues era volver a salir al mundo. Sí, sí, sí. Pero yo al final me sentí nervioso, pero ya cuando empecé a hablar del tema dije, nah, ya estoy aquí. Me sentí como un pez en el agua. Estaba Sí, hablando del primer problema que a mí me quebró la cabeza. Se los estoy exponiendo a como me gusta, a mi tiempo y tengo hasta chance de responderles preguntas. sí, sí, sí. Como que a veces se nos podría olvidar, al menos en tu caso y en mi caso cuando expusimos, que es un tema al que hemos dedicado bastante tiempo. O sea, se nos puede olvidar que tal vez un profesor sí lo sabe, pero a lo mejor y un profesor vio función gamma lo que vimos nosotros en las clases, ¿verdad? Un día Sí, se un la día. mostraron y ya, y se nos olvida que nosotros les dedicamos meses a tipos de funciones especiales, Sí, integrales especiales, y estando ahí frente a la gente como que te da el nervio, ¿verdad? sí, sí, te da bastante nervio, sí. Y como dices, o sea, le dedicamos meses, bueno, yo diría que años. Sí, pues estuvimos 2 años encerrados, Sí, ¿verdad? le dediqué mucho tiempo a estos temas y pues sí, por eso yo creo que me relaciono con la función gamma. Sí, 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 sí. es Tu relación es principal. mi insignia y pi. Sí, y pi. La Sí, función gamma y pi. sí. Fíjate, por último, el último tema, ¿qué sentiste, hablando de primeras veces, qué sentiste en este curso que diste de más allá del cálculo, man? ¿Qué temas hablaste? ¿Cómo te sentiste con los alumnos? Ahí vimos casi siempre eran los mismos, ¿verdad? ¿Cómo describirías qué aprendieron ellos o llegaste a aprender tú en ese curso? Ujú. Bueno, para ya dar el curso, pues me animé porque ya traía pues bastantes temas para hablar. Dije, pues no, esto no se va a morir conmigo, no creo que se me pudra en la cabeza antes de que se me olvide, hay que irlo sacando o refrescarlo, porque pues no te voy a mentir, hasta hace poco sigo trabajando en lo mismo. Sí, Sigo sí, sí. sin detenerme. 2022 también ha sido de estar lleno de fórmulas y descubrimientos y, o sea, es raro porque al principio fue como un boom y luego ya se volvió cotidiano. Ajá. Y tan cotidiano que pues de un día a otro puedo sacar una investigación de alto nivel y publicarla y buscar colaboración y todo este asunto. Y pues, o sea, se ha vuelto más parte de mí, más personal esto. Sí. Pero, como te digo, o sea, ya traía muchos temas y dije, pues esto pues, son cosas que yo vi primero, este, lo vi con cierta, cuando era inexperto todavía, y luego lo fui entendiendo, lo comprendí y luego dije, ah, pues ya lo digerí y ya puedo expresárselo a los demás. Entonces, de hecho ya había dado el primer curso, fue el semestre del 2022, el primer semestre del 2022, Ajá. que yo estaba en sexto, que fue ¿Cuál? cuando, ¿te acuerdas que Chuy daba su curso de mecánica? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cuál era el nombre de ese curso? No me acuerdo. Era el mismo, Más allá del más allá cálculo. del cálculo. Sí, era el mismo curso, este, y ahí daba temas acerca de la notación pi, la notación sigma,
Ah, ya me acordé. Estábamos en el salón en el segundo, ¿verdad? El primero, luego entrando a Sí, el posgrado, posgrado viejo. el segundo salón enfrente del 301. Sí, era ese ahí fue la primera versión del más allá del cálculo uno. Más allá del cálculo 1. Oye, Sí. ¿y qué esperas para la tercera edición? ¿Qué te gustaría mostrar? ¿Si va a haber tercera? Ese es el spoiler. Hay que ver cómo se comporta el semestre. Yo espero que Ah, sí, ¿verdad? yo Tiene servicio, ¿verdad? tengo servicio, y va a estar pesado tener servicio, la verdad. Igual voy a estar dando en asesorías, así que digo, doy curso, doy asesorías, que era prácticamente lo mismo, pero sí me gustaría adentrar más a las funciones especiales, Ah, ok. más a hablarles un poquito más de la función Z, de lo que les mencioné el curso, fue de la función gamma, obviamente, Sí, sí, sí. de la función beta, algunas identidades, simplificación, les hablé de la función Z, la ecuación funcional de Riemann, que fue de esos trabajos que fui cargando en todo el tiempo de la pandemia, Ajá. y les quisiera hablar de la función hipergeométrica de Gauss, Ah, ya, porque ya. se relaciona en una cantidad muy grande de problemas, incluso en física. Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, que tienen que ver con la función hipergeométrica, el propio péndulo, Sí, sí. tiene que ver con la función hipergeométrica, y adentrarme un poco más al asunto de las series infinitas, porque les hablé muy Más. más. Adentrarte más. Sí, porque les hablé realmente muy poquito, pero a lo que he podido descubrir es una cantidad muy, muy grosera de, Sí, de resultados. bastantes resultados. Bastantes, sí. Pues muy bien, Juan. Estuvo bastante agradable la charla. Se pasó rápido el tiempo para el tiempo que hicimos. Ahorita te muestro cuánto tiempo hicimos. No sé si quieras comentar algo más antes de terminar. Algo más, no, ya no. Nah, no te ¿No? creas, no, no te creas. Mira, pues para primeras veces que soy un experto en las primeras veces, este es mi primer podcast, así que A ver qué tal sale. esperemos que salga bastante bien. Sí, esperemos que sí. A ver si en otra edición nos puedes acompañar de nuevo con las nuevas cosas que hayas hecho. Y por mientras, aquí acabamos. Vamos, a ver qué tal queda todo. Ahorita tú vas para tu Por casita, mi al casita, fin, y ya. ya vienes regresando hasta... Más o menos, yo creo que el 28 de noviembre. No, porque tengo examen el 29. ¿Nada más te vas una semana? Sí, más. Luego vuelvo aquí el 29 y luego tengo servicio hasta el 21 de diciembre. No, ¿para qué te vas? Va a estar muy cruel eso. No, pero ya tengo que volver. Estoy fuera de mi casa desde, ¿qué fue? ¿Julio? Sí, desde julio que me fui al Simvestab. Sí, 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 me acuerdo. Hablando de interacciones sociales, hasta pisé el Simvestab. Lo malo de ser foráneo, No la me la... ventaja. Pues bueno, Juan, qué bueno que estuviste aquí y pues acabamos. Listo. Quedó chido. Qué chido. Qué pro.